Buenas tardes, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, el catedrático y ex embajador Arturo Cruz Sequeira. Con él vamos a estar hablando alrededor de su candidatura. Antes de entrar con él, sí quisiera que oyéramos la homilía de Monseñor Álvarez, que refleja lo que nosotros hemos venido diciendo en este programa desde hace varios días y semanas. Hemos dicho que es necesario que los candidatos hablen con claridad, que le hablen con transparencia, que le digan la verdad al pueblo de Nicaragua, que no subestimen la inteligencia del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y que tampoco hay que dejarnos caer de aquellos que promueven falta de valores, que promueven falsedades, que dan historias o discursos populistas. Oigamos, Monseñor Álvarez. Quien tenga oídos para oír, que escuche. No hagan de Nicaragua un mercado, donde algunos con sus estrategias escondidas pretenden venderse al mejor postor o sacar ventaja de los otros o seguir jalando agua para su molino o buscar cómo en río revuelto tener ganancia de pescadores, como dice el refrán. Quienes desde el anonimato o trapambolinas manejan los hilos de quienes se prestan a su juego o intereses particulares o de grupos. Los nicaragüenses necesitamos que hablen claro, que den la cara, que no pretendan darnos a tol con el dedo. Pienso que aquí, quien hable con claridad, franqueza y directo, estaría dando un paso adelante. Claro, con claridad, con transparencia y directo, que es lo que nosotros hemos venido diciendo y es lo que venimos pidiendo para que la gente, para que ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, de una vez por todas entiendan y sepan la verdad, y no aquellos que andan con falsas promesas, falsos profetas. Le tiró duro a varios de la oposición y le tiró duro, lógicamente, a la dictadura Ortega Murillo. Quisiera aprovechar también para responderle a don Félix Maradiaga, que el día viernes dijo que yo estaba, al tocar el tema del aborto, estaba promoviendo división en este país. No sé si a él le da pena, le da vergüenza decir que es pro derecho de la vida, que defensa de los indefensos. Pero le voy a recordar, y que ese era un tema que se había que discutir después. Le voy a recordar a don Félix Maradiaga lo que dijo Monseñor Álvarez en su homilía anterior. En Nicaragua se están levantando muchas voces. Unos transmiten odio, otras desesperanza, otros miedos, agitación, otros protagonismo indefinidos. Otras también transmiten una cultura contra la vida. ¿Cuántos defienden la muerte en el seno de la madre y respetando el derecho básico y fundamental de la vida del inocente? Siendo que, si se falta ese derecho humano, todos los otros derechos son también vulnerables. Oiga, don Félix, se lo voy a repetir. Y fundamentalmente del inocente, y respetando el derecho básico y fundamental de la vida del inocente. Siendo que si se falta ese derecho humano, todos los otros derechos son también vulnerados. Entonces no es cuestión de que ese punto lo vamos a discutir después. Ese punto tiene que quedar claro, ya. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la vergüenza de decir que uno defiende el derecho de la vida? Yo no tengo vergüenza en decirlo. Igual que hay otras vueltas que se hacen, igual se alza contra la familia, tal cual como Dios lo estableció, dijo Monseñor Álvarez. Es vergonzoso, pero en fin, allá a usted si le da pena decir que defiende el derecho de la vida. Por otro lado, ya estamos llegando a marzo y hemos visto que los candidatos han dicho que están dispuestos a respaldar a un solo candidato. Ninguno ha dicho
que si no sale candidato no va a aspirar a ser diputado, porque todos andan buscando, desde mi punto de vista, mientras no lo digan, puesto en un premio de consolación. Pero además que se pongan, ninguno ha dicho que se van a por cuál va a ser el mecanismo para elegir ese candidato único. Vemos que la coalición nacional ya tiene sus precandidatos o sus candidatos. Ayer Miguel Mora terminó de oficializar su candidatura en el PRD. La Alianza Ciudadana comienza el 15 de marzo a recibir las candidaturas, las inscripciones de candidatos. Bueno, tal vez la lógica sería que la coalición saque su candidato, la Alianza Ciudadana saque su candidato y después esos dos candidatos se unen. Tal vez ese sería el único mecanismo viable para dentro del corto tiempo que existe. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el catedrático del ICAE y ahora precandidato a la presidencia, Arturo Cruz Sequeira. Arturo, primo, honor tenerte por aquí, sorpresivamente ahora entrevistándote como precandidato a la presidencia. Bienvenido al programa. Gracias, primo, pero te quiero hacer una pequeña observación. Es mucho más fácil ser analista que ser precandidato. Y sobre todo cuando tengo que enfrentar a alguien con tus características de entrevistador, ¿no? Y eso que está comenzando. Pero han sido días... Te ha comenzado, pero que te han atacado duro, fuertemente. Claro, y ha sido interesantísimo toda esta experiencia de verse uno expuesto a esas críticas, algunas constructivas, otras no tanto. Me decía un amigo de Radio Escucha que me llama a mi programa de la Radio Corporación, decía, bueno, cuando la yegua brinca es porque la albarda le chima. Muy entonces me imagino, como dicen en el campo, que la albarda le está chimando a unos cuantos, ¿verdad? Bueno, pareciera. Pero me gustaría, desde tu lanzamiento, que ha sido un enorme tema de conversación, y discusión, y debate, y de ataque, etcétera, pareciera, nadie duda de tus capacidades profesionales. Inclusive los que te atacan, no te atacan por tu capacidad profesional, ¿verdad? Que solo uno de los que he entrevistado y he hablado ha mencionado eso como una debilidad, porque dice que te ve más como asesor que como presidente. Lo cual es una observación aceptable, decirle. ¿Me entendés? Que el doctor Lombardo Martínez, valga la redundancia. Hombre de muchas luces. Con la experiencia que tengo, tu gran obstáculo para obtener esa posible candidatura a la presidencia va a ser cómo superás la confianza que tiene la oposición hacia tu persona. Primero, porque nunca te he visto como candidato político. Segundo, porque fuiste embajador de Ortega. Y eso muchos lo señalan, que vos sos, como podría ser el caballo de Troya de Ortega, que esto es compadre hablado con Ortega, pero ¿cómo pensás superar a la confianza de un pueblo que ha sido herido muchas veces, ¿verdad? Traicionado muchas veces por la clase política de este país? ¿Cómo piensa Arturo Cruz decirle al pueblo de Nicaragua, ahora que te empiece a conocer, hombre, esa desconfianza que tengan, no la tengan? A ver, con la verdad, diciendo la verdad. Y déjame explicarte un poco mi experiencia en ese plan del embajador de Nicaragua en Washington. Primero que todo, tenés que reconocer, y vos que me conocés muy bien, viviste esa experiencia de mi embajada en Washington, que yo realmente acepté ese cargo en función a los intereses nacionales, no de partido. Ahora bien, recordá, como siempre hemos sabido, que la relación de Nicaragua con los Estados Unidos es de importancia vital. Significaba para nuestro país, ponerte a pensar, remesas, turismo, inversión extranjera, empleos
y bienestar. Ahora bien, también él acababa de ser electo. El contexto era muy diferente. 2007, 2008. Hoy vivimos una situación radicalmente distinta. Además, yo me separé del cargo, independientemente de que en Washington me pedía que no lo hiciese. Y estuve 2 años de embajador y eso fue hace 12 años. Ahora, también quiero decirte algo, Jaime. Traté de hacer lo mejor que pude profesionalmente en el cargo por 2 años y cuando vi que yo ya no estaba representando los intereses nacionales, creí que lo mejor era separarme del cargo tal como yo lo hice. Ahora, esta separación que vos decís, porque cuando estabas en la presentación de tu libro, vos lo mencionaste, que vos separaste cuando viste el fraude y que para... Cuando pasaron las elecciones la elección 2008 y otras cosas que no he exteriorizado, porque yo siento que son cosas muy delicadas que prefiero de alguna manera guardarlas. Ante eso, tus adversarios han sacado a publicar declaraciones de Samuel Santos, el ex canciller de la República, diciendo que cuando vos te retiraste porque ya estaba planeado que vos solo ibas a estar 2 años, porque ese es el permiso que te había dado el INCAE. Y perdóname, Jaime, ¿qué esperabas que dijera el canciller? No, yo te digo... Yo te digo, pues, pero es una cosa para los que dicen eso, que era lógico que el canciller dijera eso. No querían darle un matiz político. Y por eso dijeron que era porque yo pensaba ya que era el tiempo de regresar a mi institución. Mi institución me hubiera dado el tiempo que yo requería, por una sencilla razón, porque entendía la relevancia fundamental de Nicaragua y Estados Unidos. Ahora bien, que el canciller Samuel Santos, por el que yo tengo un gran respeto y amistad personal, hubiese dicho lo que dijo, me parece lógico desde el punto de vista del gobierno en el momento. Ahora, lo que otros de los señalamientos que han hecho tus adversarios es tu famoso, porque vos has creado frases que después han servido de base, ¿verdad? Como piso, techo, bueno, y después todo el mundo lo usa, ¿verdad? Y nunca nadie da crédito, nadie da crédito, valga la redundancia. Pero sí viene lo del aterrizaje suave. Y entonces mucha gente dice, ese mensaje de aterrizaje suave de Arturo significa impunidad, significa amnistía, significa arreglos. ¿Qué es aterrizaje suave? A ver, vamos por parte. Primero que todo, fíjate bien, lo dije en el momento más crucial de la explosión social heroica de nuestra sociedad ante un régimen que ya sofocaba en exceso, más allá de lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar, ¿verdad? Y desde ese momento es un régimen que pierde toda su legitimidad, lo cual no le da futuro. Pero bien, precisamente porque me doy cuenta de la situación, yo saco un podcast que fue un accidente, porque me hicieron un podcast sobre Costa Rica, pero el momento es tan intenso que me preguntan sobre la cuestión nicaragüense. Y básicamente, ¿qué era lo que yo decía? Y te lo voy a mandar porque se volvió viral, ¿verdad? Donde yo decía, el problema de las crisis en nuestra historia es que los gobernantes no se saben ir. Enfaticé la crisis de sucesión. Le di perspectiva histórica a nuestras crisis. Una más. Y si esta crisis no se maneja bien, el gran perdedor va a ser la sociedad nicaragüense. El pueblo, el comerciante, el que tiene su pulpería. Porque aquí básicamente creen que cuando hay una crisis económica los que pierden solamente son los de arriba. Históricamente los que pierden son los de abajo. Y entonces sugerí 2 cosas. Reforma electoral y elecciones adelantadas. ¿Te recuerdas? Y enfaticé ese punto todo el tiempo. Ese era, en esencia, de lo que estaba hablando. Que posteriormente lo manipularon a la conveniencia de los que lo querían manipular, como han manipulado muchas de las categorías que he utilizado para, como analista, explicar la situación. Eso fue otro tema. Y por eso es que estoy haciendo por primera vez, Jaime, una página web. Y en esa página web yo voy a poner todo lo que he escrito, todo lo que he dicho. Y yo invito a otros que están en estas contiendas a hacer algo parecido para ver nuestra consistencia en nuestras posiciones a lo largo de estos últimos años. Tenemos que ser abiertos ante toda esta discusión. Ahora, yo por eso insisto en esa página, para poder poner todos mis artículos o todo lo que he dicho de tal suerte de que no estén distorsionando lo que digo. Ahora, es de esperarse
que lo hagan. No, ahora, lo de aterrizaje suave, impunidad. Aquí no vas a permitir, supongamos que soy candidato, y que hay un proceso electoral donde se permita a la gente que cuente el voto de la gente y salís electo. La impunidad. Mira, el deseo sí, de justicia sí. y frustración que hay en un pueblo donde ha visto a Daniel Ortega y el Frente Sandinista hacer lo que le da la regalada gana y después se sale con la suya. Pero Jaime, no solo ellos. Recordar todo lo que pasó en los 80s. Yo en los 90s. Pues cuando dije sandinista me refiero desde los 80 claro, hasta la fecha, no solo desde ahorita. Es impresionante. Mira Jaime, en los años 90s yo fui de las poquísimas voces que insistí en una comisión de la verdad como fue el caso de El Salvador. Y todos en ese momento, por X motivos o por cualquier otra razón, decían que eso no era aceptable, y en efecto hay un momento en que dejé de insistir. Yo creo que era importantísimo. Mira, en cuanto a este tema, date claro que el despegue, ¿ya?, no incluye lo que vos estás planteando. Fíjate bien, hay tantas experiencias en la historia de la América Latina de la que nos tenemos que nutrir. Inclusive está la experiencia de lo que ocurrió en Grecia con la Junta Militar de los coroneles. Está la experiencia de Argentina. Y básicamente yo sí creo tremendamente en la importancia de la reparación, de la no repetición, de la memoria histórica. Y en ese sentido creo que va a ser un desafío inevitable y por dicha que lo vamos a tener que asumir con la responsabilidad del caso. Pero te digo lo siguiente, Jaime. Sin instituciones fuertes no hay justicia, sobre todo en lo que concierne al Poder Judicial. En ese sentido, Jaime, yo te puedo dar total garantía de que este es un tema sobre el cual no se puede transar, por el bien de este país y por su futuro. Volviendo al tema de la confianza, otro de los señalamientos que te hacen es tu relación con Humberto Ortega, ¿verdad? Y entonces han querido relacionar que unos semanas antes de este lanzamiento que hiciste en tu libro, había sacado un artículo en la prensa que dijo la necesidad de cohabitar. Un término muy elegante. Mitterrand se ha hecho el paso de Francia. Y después sale, y después entonces quieren poner todo enlazado. Dice, Humberto Ortega habla de cohabitar, Arturo ahora hace como que si fuera ahorita lo de aterrizaje suave, y después que hablemos del despegue. Tu relación con Humberto Ortega. Ver, ¿Cuál es la relación o existe relación con Humberto Ortega? Te lo voy a decir claramente. Y desde un primer momento siempre lo he dicho. Yo he mantenido espacios de encuentro, de conversaciones, de amistad, inclusive con diferentes personalidades, actores políticos a lo largo de mi vida en Nicaragua. Y desde que yo regresé a Nicaragua en los 90s, yo tomé una actitud de conversar con todos mis compatriotas, independientemente si venían del somocismo, del sandinismo, del sandinismo disidente. Inclusive recuerda que cuando yo publico mi libro en español sobre la República Conservadora, el que le hace el prólogo y me hace ese honor es Sergio Ramírez, ¿verdad?, con el cual yo obviamente en los 80 discrepaba. Inclusive recordá que yo en el periodo de los 90, ser sandinista para muchos nicaragüenses era como tener lepra, de los cuales eventualmente muchos de ellos evolucionaron hacia posiciones democráticas de la socialdemocracia con la que yo me siento a gusto. Y tenía desde ese primer momento encuentros, conversaciones, porque yo ya sentía que lo fundamental es que los nicaragüenses nos encontráramos en un sentido de comunidad. Claro que yo he conversado y en ocasiones me he reunido para conversar sobre los temas políticos con Humberto Ortega, como lo he hecho con muchísimas personas, incluyendo gente que viene del somocismo, gente que viene del MRS, gente que está en diferentes instancias. Porque yo te pregunto, Jaime, ¿crees vos que vamos a poder resolver los grandes desafíos de Nicaragua sin conversar? Es fundamental la conversación. Solo en Nicaragua, me parece, en algunos círculos... ¿Conversar o negociar? Negociar es otro tema, por el amor de Dios. Pero vos tenés que conversar. Yo tengo que tener cierto criterio de lo que vos pensás, de lo que a vos te molesta, de lo que a vos te da temor, de las inquietudes. Ahora, Jaime, seamos francos. En este ambiente de gran desconfianza, es lógico que muchos desconfíen de tu servidor. Pero también yo pudiera decir lo mismo.
Porque verdaderamente, seamos francos, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad a lo largo de nuestra historia es que hemos sido incapaces de crear radios de confianza entre los nicaragüenses. Para tu candidatura o esta precandidatura o tu estrategia, Ortega no tiene que ver nada, Humberto Ortega no tiene que ver nada. Por favor, absolutamente nada que ver. A ver, Jaime. No, es para aclarar las cosas, pues. Y te lo agradezco, pero es que realmente, recordá que yo tengo un criterio sólido. Yo no soy algo improvisado, independientemente de que he sido profesor, analista y que no he estado en la cosa pública como actor relevante. Y sobre todo, si algo yo tengo, es un sentido profundo de la historia de este país. Y por eso es que reconozco que los desafíos de Nicaragua son extraordinarios. Y eso me lleva, más que nunca, a tener un criterio consecuente con mi corazón y con mi inteligencia. Además, no te olvides que yo tengo una influencia muy grande en mi vida, que siempre me marcó, que ha sido la de mi padre, Arturo Cruz Porras, que siempre me enseñó una serie de valores y sobre todo me enseñó a escuchar y a tenerle un mínimo de empatía al otro. Y eso lo tengo. Ahora, si eso causa desconfianza, porque no soy de trompones, porque no soy de gritos, porque no soy de descalificaciones radicales, pues, entonces, si vos querés a alguien con ese perfil, no me refiero a vos, metafóricamente. Ya me tiraste mi pedrada. Es que vos no sos eso. Vos podés gritar, pero no tirás trompones. Yo no soy el candidato de ese perfil. Yo soy el candidato de los que quieren una Nicaragua tranquila. Donde todos podamos comunicarnos. Hablar de la historia. Y vos has dicho que no te has metido en la política, hasta ahora vas a entrar en la política. Pero como analista, en muchos de los análisis que vos has hecho, sentís que cometiste un error al no darle el valor a la destrucción de las instituciones que estaba haciendo Ortega del país, cuando diste análisis basado en números, ¿verdad? Como dijiste como las declaraciones que están sacando del 2012 o el 2011, pero Ortega, pongámosle que los números económicos reflejaban bastante positivo, pero a costillas de la destrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho de este país. O sea, ese error que ya los liderazgos del sector privado admitieron que fue un error y pidieron perdón al respecto. Considera Arturo Cruz que en tu análisis, siendo un catedrático no solo económico, sino de ciencias políticas, y has estudiado, fue un error de parte tuya no advertir Jaime, de lo que estaba sucediendo. Jaime, primero que todo, yo pido disculpas sin ninguna dificultad. Mi vida tiene... No, yo no te estoy diciendo que pidas disculpas, lo que te estoy diciendo es si fue un error en tu evaluación que estás haciendo. Pero Jaime, a ver, recordá muy bien, y vos fuiste testigo en conferencias que dije, siempre insistí de que llega un momento en que hay una brecha política inevitable, y está escrito. Lo dije en el 2011 en un trabajo que hice para FUNIDE, lo dije en el 2013 en un trabajo que hice para FUSADE, lo dije en la conferencia a la que vos atendiste en el 2016, de que la brecha política se abría aceleradamente y que en ausencia de recursos, sobre todo los de Venezuela, ya esa famosa efectividad no compensaba por dos componentes. ¿Te recuerdas? Legalidad y legitimidad. E insistía de que si eso no se cerraba, tarde o temprano caeríamos en la destrucción que él iba a provocar de su sociedad. Y eso pasó y está pasando. Y por eso es que he insistido desde que ya no hay forma que este régimen se recupere, a menos de que entre en una contienda electoral, y no estoy claro que se va a recuperar porque obviamente si la elección es competitiva, fíjate que no estoy diciendo libre, competitiva, la va a perder y la va a perder abrumadoramente. Y vos te recuerdas que yo aquí en tu programa insistía siempre que hay un desfase entre el desarrollo de la base material y lo que podemos llamar la institucionalidad democrática. Y lo comparé con Somoza. ¿En qué sentido? En que el somocismo cometió el mismo error. Desarrolló la base material, generó cierta densidad ciudadana y por supuesto la institucionalidad quedó atrasada. Y mis estudiantes del INCAE te pueden decir que a lo largo de los años el texto inevitable que todos ellos leen, y aquí tal vez estoy siendo ahora más profesor que candidato, es el texto de Huntington,
que expresa precisamente lo que tú estás diciendo. En los procesos de modernización, si en un momento dado vos no entendés que la institucionalidad es más relevante que el crecimiento económico y lo material, vas a terminar en una crisis, como terminó el somocismo y como está terminando este régimen. Ahora que ya te metes en la política como jugador, querés meterte en la película, y querés ser presidente de este país, querés liderar este país. Y entonces la gente quiere que los líderes lideren. En esta lucha vos dijiste en tu comparecencia, cuando estabas contestando preguntas y respuestas, que era importante que se hablara del despegue, y que para el despegue había que construir las pistas para poder despegar. Y que esa pista eran las reformas electorales. Ok. Yo he visto muchos de los candidatos, son cuántos, ya 8 candidatos o precandidatos que hay, ¿verdad? Que todos hablan de lo mismo, pero nadie propone cómo presionar a Ortega internamente para que dé esas condiciones. Tú mismo ponerte ahora un sombrero de analista, y vos mismo dirías, ok, ¿qué incentivo tiene Ortega para dar condiciones ahorita? ¿Verdad? Si sabe que las va a perder, si sabe que se tiene que enfrentar a justicia, si sabe que le puede pasar muchas cosas. Entonces dice, mejor me la juego, podría estar diciendo Ortega. Y yo no veo de ningún candidato, ni organizaciones inclusive, propuestas para presionar a Ortega, aparte de las demandas de las conferencias de prensa, los comunicados y etcétera, que pues, como diría un amigo mío, eso, y 10 centavos o 10 Córdoba y no comprar el periódico, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a liderar, Arturo, a los que te siguen, a los que simpatizan con vos, para que presionen a Ortega para que dé condiciones? Jaime, esa es la pregunta estratégica y de verdad que tienes toda la razón. Y por eso que creo que si en algo tenemos que coincidir todos los precandidatos es precisamente en cómo ejercer esa presión interna. Porque lo externo es relevante, pero si no hay presión interna de verdad dentro de Nicaragua, no lo veo con los incentivos necesarios, como vos decís, para dar esas elecciones competitivas. La presión externa, pero la interna es más relevante. Y si puede haber un espacio de comunicación entre todos los que pretendemos ser precandidatos o candidatos para la presidencia y ejercer esa posición, es precisamente cómo enfrentar ese desafío que tú dices. Y cuando decís si se da ese espacio, que espera que alguien lo llame. Podríamos ver a Arturo Cruz agarrar el teléfono y llamar a Juan Sebastián, llamar a la Cristiana, llamar a Miguel Mora, llamar a Medardo, no sé quiénes son los otros candidatos, y decirle, mira, sí, claro, hombre, reunámonos, platiquémoslo. Es fundamental, precisamente, porque yo sí coincido con vos plenamente. Presión externa, qué bien. Y la presión interna, que creo que es a la única que realmente en este momento le teme. Y en ese sentido, los precandidatos podemos tener en la práctica la unión. Entonces, podríamos a Arturo haciendo las llamadas. Por supuesto que las estoy haciendo. Yo hago cosas. A ver, siempre te he dicho en el pasado que la efectividad requiere discreción. Correcto. Hasta que las cosas pasan. Sí, porque si no, la misma desconfianza que hay entre candidatos va a decir, espérate un momentito, si me llama Arturo, porque voy a ir donde vos, porque no venimos donde mí. Exacto, y yo voy. Yo no tengo ningún problema de ir a ningún lado. Yo nunca he tenido problema de levantarme y de ir. Nunca tengo, porque me parece a mí que esa formalidad de quién es más relevante, si quién da el primer paso, quién se sienta dónde, nunca ha sido muy fuerte, ¿verdad? Pero tenés toda la razón, es fundamental pensar en cómo podemos tener esa unión en la práctica, no en un papel, en la práctica. Dentro de la realidad que vivimos, y no te voy a pedir tal vez por la misma estrategia para que funcione, pero existen, ¿verdad?, acciones que se pueden tomar que realmente presionen a Ortega. Claro, y hay que pensar. Cívica, ¿verdad? Cívica, por supuesto, que no hay de otra, ¿verdad? Lo que pasa es que vos tenés toda la razón. Aquí hay dos grandes problemas. La desconfianza que nos divide y que uno lo puede entender. Y el hecho de que yo lo dije en el 2019, en una conferencia en que vos estabas presente. Para poder tener unión nos tenemos que bajar de nuestros pedestales. Eso, como decía, quién llama a quién, todo eso. Y tenemos que vernos a la par, con un sentido, pues,
menos del concepto, ¿verdad?, de quién es el dominante en ese intercambio. Y tenés razón, hay que bajarse los pedestales, pero hay que superar la desconfianza. Por eso es que yo insisto en conversar, porque yo me he dado cuenta a lo largo de lo que ya es una larga vida relativamente hablando, que sobre todo en el contexto de nuestros compatriotas, es tan difícil ese tema de la desconfianza. Recordar lo que decían nuestros antepasados, el alacrán en la camisa. Ese es un concepto fatal en nuestra cultura cívica, que la traición está a la vuelta de la esquina. Mirá, yo viví la experiencia de los 80, Jaime, y coordinar a nuestros compatriotas en el exilio en función a la lucha contra la revolución sandinista de ese momento, el gran problema no era necesariamente la fuerza de ellos, que era evidente en el tema militar, sino eran nuestras divisiones. En esas acciones posibles a tomar, ahí tiene que jugar un papel fundamental el sector privado, la cúpula empresarial, ¿o estoy equivocado? El empresariado yo creo que está dispuesto a jugar el papel que le corresponda. ¿Cuál es ese papel que le corresponde? Bueno, básicamente seguir presionando, seguir exigiendo las condiciones de una elección competitiva, libre, y definitivamente mantener esa presión interna y externamente. Yo creo que eso le corresponde a ellos. ¿Qué le corresponde a la sociedad civil y a la sociedad política? Otras tareas. Pero tiene que ser coordinada en algún momento dado. Bueno, vuelvo a decirte, la efectividad requiere discreción. Ok, no vamos a tocar detalles. Porque Jaime, no. empezar a hablar de este tema de una manera muy explícita. En guerra anunciada no hay muerto, algo así. Bueno, en este caso habría. Bueno, en este caso habría muerto. Pero a ver, vos has dicho muy bien, cívica. Sí, no estamos hablando todo hasta el momento, estamos luchando cívicamente, que es lo que queremos, ¿verdad? Porque históricamente también está demostrado que cuando vos tenés cambios por la violencia, lo que sustituye a ese régimen que cambiaste por la violencia es otro régimen parecido. Volviendo, dijiste en tu comentario hace un momento también, me decía que tu papá te había enseñado muchos valores, ¿no? Uno de esos valores que yo he estado tocando en principio es, y que hay candidatos que no quieren tocar el tema, que dice que divide. Desde mi punto de vista, los principios no deberían dividir, deberían de ser la base, no división. Estamos en el tema de los valores de la familia, de la iglesia y los valores, el derecho a la vida. Hay Félix Maradiaga, y lo voy a decir con nombre porque hemos tenido diferencias al respecto, ha dicho que ese es un tema que divide y que hay que tocarlo después, ¿verdad? Como que si le da pena defender el derecho a la vida. ¿Cuál es tu posición alrededor de ese punto? Bueno, es que mi padre me enseñó, y mi madre, que el derecho a la vida es incuestionable. Por el amor de Dios, yo no sé cómo contestar esa pregunta porque ni siquiera se me ocurre que puede haber una pregunta más que el respeto a la vida es sagrado. Y en ese sentido, te lo digo de corazón, yo me inclino mucho más a la posición de la Iglesia Católica, pero además del sentir de los nicaragüenses. Decime en qué encuesta, de manera abrumadora, los nicaragüenses nos dicen que el respeto a la vida es total y completo. Ahí, yo te puedo decir algo, eso desde niño lo tengo internalizado. Hoy decía Miguel Mora en una entrevista que le hicieron en el Canal 10 que eso lo sometería a consulta del pueblo. Yo personalmente siento de que si yo llego a ser el primer servidor público de este país, yo voy a hacer todo contra cualquier iniciativa que traiga un cambio en el sentir de la mayoría de los nicaragüenses en favor de la vida. ¿Cómo se puede lograr que de aquí a mayo todos han dicho queremos un candidato único? Todos han dicho vamos a respaldar al que gane. Hay dos cosas alrededor de ese tema que ahorita a la fecha, bueno, ahorita ya me empieza a preocupar más. No he visto a ninguno, así como te hablo de una reunión para ponerse de acuerdo en una sola estrategia para presionar a Ortega para lograr las reformas electorales. No he visto a nadie que proponga cuál es el mecanismo para escoger ese candidato único. Porque los mecanismos que vos podés tener pensado, a lo mejor no lo tienen pensado otro o lo otro. Debería también en esa reunión que vas te estás comprometiendo a promover, sí, claro, ¿verdad?
ahí también empezar a discutir, bueno, pongámonos de acuerdo, pues, cuál va a ser el mecanismo para escogernos entre todos. Mira, sí. Adelante. No, pero es que son interesantes todas las preguntas que estás realizando y son cosas que se tienen que lidiar, ¿verdad? Con que tienes que lidiar, perdón. Y sí, mira, todo está abierto a ser discutido, es lógico. Es decir, tenemos que sentarnos para ver si por lo menos tenemos cosas en las que coincidimos de manera mínima. Y definitivamente yo coincido con vos que ese es un tema. Ahora, tenés que tomar en cuenta también cuáles son los mecanismos propios de los partidos políticos que van a terminar siendo la casilla electoral en la que va a ir ese candidato. Ellos tienen sus propios procedimientos que hay que respetar y tomar en cuenta. Ese mecanismo, por ejemplo. Ahorita hay dos bloques que más o menos tienen el reconocimiento. El bloque de la Coalición Nacional y el bloque de Alianza Ciudadana que se formó hace poco, donde está el partido C por L, que vos has dicho que es el vehículo indicado, ¿verdad? C por L, tengo entendido, la Alianza Ciudadana ha anunciado que a partir del 15 va a la inscripción de candidatos, creo que del 15 al 25, algo así, lo leí ahora en Trinchera la noticia. Que por cierto, Javier Reyes Alba, en el programa de Diálogo Independiente, habló muy bien de tu candidatura, etcétera, etcétera. Para variar a alguien, pues, ¿verdad? Pongámosle de esa manera. Pues yo estaba en el programa. Vos no hablaste bien de mi candidatura. O sea que solo él. No, pues ahí hablamos, ¿verdad? Okay, entonces, no, tuvo Danilo Aguirre también, que hablamos de los pros y los contras de tu candidatura. Me imagino que había otro también. También Sergio Marín, pero ese solo te atacó. Sí, por supuesto, pero es su derecho, obviamente. No, y ese es parte de la democracia. Además, es un excelente periodista. Es parte de la democracia. Y un excelente periodista con su propio criterio. Pero volvemos a lo mismo. Y me gustaría en algún momento tener un intercambio con él. Sería voy a tratar de ponerte tal vez ahora como las dos cosas, los dos sombreros. O que ahora ya solo tener el sombrero de candidato. Pero todavía analizo. O precandidato. Todavía analizo. Decía yo, ok, sé por él, ahí hay varios miembros de la coalición que han dicho candidatos que no se van a inscribir. Un mecanismo viable sería, ok, la Alianza Ciudadana va a tener su mecanismo, ahí se van a inscribir, pues me imagino que vos te vas a inscribir, me imagino que Juan Sebastián se va a inscribir. La coalición ya tiene, creo que son 5 o 6 candidatos, ¿verdad? Que ellos ya tienen, también van a estar discutiendo su propio mecanismo. Sería lógico pensar, ok, la coalición saca un candidato, la Alianza Ciudadana saca su otro candidato, y es más fácil ponerse de acuerdo entre 2 candidatos y 2 bloques que entre 8 candidatos. Bueno, mira, ¿sería eso viable? No sé, Jaime, para serte franco, yo lo que sé es que yo me voy a inscribir como precandidato en el momento oportuno en Ciudadanos por la Libertad. Desde que vos te lanzaste a tu candidatura, te han agarrado duro. Perdóname, haceme un paréntesis. Desde el 2019, cuando di la conferencia de AmCham. Pero ahorita estaba viendo la cifra que me dio alguien y me decía que de las noticias que se comentaron desde tu candidatura para acá, desde tu lanzamiento, el 52% ha sido tema de discusión de Arturo Cruz. Arturo Cruz, 52%. Ha sido el tema de discusión. Los ataques más fuertes han venido por parte del MRS, las estructuras del MRS. Es más, le voy a pedir a Nelson que ponga en la pantalla un chat que salió de conversaciones dentro del MRS, donde hablan, ahí está la Margarita Vigil, está la Dora María Telle, está la Andrea Margarita y todo esto, básicamente diciendo que vos sos un peón de Daniel Ortega, y que hay que darte y te han dado, ¿verdad? Sí. Pero no solo ha venido de ellos, también ha venido de los chamorros, ¿verdad? Y le voy a pedir a que ponga el chat que puso Chico Chamorro, hermano de Juan Sebastián, en su Twitter, donde puso: Arturo Cruz debería escoger a Humberto Ortega como si vice para que estemos todos claros. Bueno, Francisco tiene su criterio, ¿verdad? Obviamente yo no me siento a gusto con lo que él dice, pero como le tengo mucho respeto a su inteligencia y a su integridad, no me voy a poner a discutir con él. Mira. Ahora, lo del MRS no ha sido nuevo, desde hace rato te viene atacando. ¿Cuál crees que es ese odio del MRS hacia tu persona? A ver, que yo me sentiría halagado si me odia el MRS, ¿verdad? Que además me odia, pues, pero valga la redundancia. Pero a ver, Jaime, vos sabés que, a ver, primero que todo, esos son los criterios de ellos. Ellos están en su derecho a compartir sus opiniones
en estos momentos de tanta desconfianza. Y yo, como te digo, es imposible apaciguar los temores de todos. Ahora, mira lo que te voy a decir. A pesar de todos esos ataques, críticas entre ellos, que respeto porque son sus criterios, independientemente de que los considero fuera de lugar, esto no significa que yo cierre un espacio de conversación con ellos. Nuestros compatriotas quieren la unión. Te lo vengo diciendo desde hace años en tu programa. Debemos de dejar de ser un país en pugna. Debemos dejar de ser un país de restas. Necesitamos sumar esfuerzos para que salgamos de esta situación de desesperanza. Y yo, independientemente de que que molestan las calumnias en algunos, ¿verdad? Yo tengo que aceptar, ¿verdad? Si soy de vocación democrática realmente, de que cada uno tiene derecho a su criterio. Estamos claros, pero no necesariamente que tengas derecho no te dice que estás obligado a unirte con ellos. Pero mira cómo estoy en ese afán de querer salir de esta situación, de que no te estoy diciendo que me voy a unir a ellos, ni mucho menos. Lo que te estoy diciendo es que hay que mantener espacios de comunicación. Necesitas de los que quieren sandinismo sin Ortega para ganarle a Ortega. Es una expresión genial la que acabas de decir, porque aquí hablan mucho de orteguismo sin Ortega. Aquí es sandinismo sin Ortega. Eso me parece notable, esa observación que acabas de hacer. Y creo que hay una tendencia dentro de ese grupo en esa dirección. Esperemos que su cambio de nombre, que su reinvento conceptual sea genuino y en vez de ser un marxismo institucional, ahora sea una socialdemocracia auténtica, donde definitivamente ellos se identifican más con la esfera pública que con la esfera de los privados, pero podemos tener puntos de encuentro. Pero como mencionaste a que tu mamá te enseñaba cosas, a mí mi abuela me decía, la mona aunque sea cevista, mona se queda, ¿verdad? Y entonces se podrá cambiar de nombre, pero la maña, ¿cómo cambiar la historia? Bueno, ¿Cómo cambiar 10 años de destrucción y ahora tener que decir, por eso te vuelvo a insistir, pongamos que sería lo ideal, pero es necesario aquellos que quieren un sandinismo sin Ortega para derrotar a Ortega? No, yo te voy a ser franco, verdaderamente siempre lo he dicho, la experiencia del siglo XX más destructiva fue la de los años 80. Eso no quiere decir, sin embargo, que de alguna manera fue un movimiento que tuvo un cuerpo social y que todavía hay gente que cree en esa experiencia. Espero que hayan evolucionado. Yo siento, por ejemplo, que alguien como Margarita Vigil genuinamente es una socialdemócrata. Mira su edad, básicamente. Y no podés estar juzgando muchas veces a la generación de hoy por los pecados de la generación de ayer. Entonces, yo sí creo que estoy más abierto a tenerle una suerte de apertura a personas que realmente dicen identificarse como socialdemócratas. Ahora, yo vi los chats esos, ¿no? Y por supuesto las referencias que hacen de tu servidor son terribles. Pero vos sabés qué, no los resiento. Más bien entiendo que en estos momentos de desconfianza la gente piense así. Y yo siempre he dicho algo. Cuando conversamos y tenemos puntos de encuentro, lo que antes éramos enemigos, nos empezamos a ver de forma diferente. Y creo que muchas veces lo que nos ha pasado en nuestra historia, Jaime, es que no tenemos espacios de encuentro. Porque, a ver, perdóname que vuelva a mi libro de la historia colonial, ¿verdad? ¿Por qué creemos que por 300 años la corona nos gobernó sin tener un solo soldado español por siglo en el espacio físico de las Américas? Porque nos mantenía peleándonos a nosotros. ¿Y qué hace el caudillo clásico? El caudillo clásico es el remedio del rey, que precisamente en cuál está la fuerza del caudillo. ¿Cómo? En que nos pone a pelear a todos. Ok, ¿cómo puede, supongamos, que hay un proceso electoral, nos da, porque yo he dicho que también lo que necesitamos es que nos abran un poquito la puerta. Si nos abran un poquito la puerta, olvídate, nos metemos todos como la pobreza. Así es. ¿Verdad? Sobre todo con vos adelante, porque vos sos extraordinario. ¿Por mi inteligencia o por mi cuerpo? Por las dos cosas. ¿Verdad? Pero supongamos que se da el proceso y gana. La historia dice, como que te gusta, vos sos de historiador, y Jorge Eduardo también, porque la redundancia, que es el genio, que es el maestro de la historia en este país. Que Ortega siempre ha querido gobernar, ha gobernado desde abajo, no siempre ha querido, ha gobernado. Gobernó con Doña Violeta, gobernó con Alemán, gobernó con Bolaño. A los tres lo hizo doblar el brazo.
¿Por qué va a ser diferente con Arturo Cruz en la presidencia? Y Jaime, déjame hacerte algo. Ha gobernado desde abajo, ha gobernado desde los lados, ha gobernado desde arriba. De todos lados. Por eso es que yo he dicho que aquí se generó un modelo político ortegacéntrico. Esto es increíble, ¿verdad? Ahora bien, yo te voy a decir algo. Mi trabajo va a ser contener todo eso. ¿Con qué? Y de traer prosperidad a este país. Porque la prosperidad es la cruz de los vampiros del populismo. Entendamos eso una vez por todas. Pero la prosperidad, como con la desconfianza, ese fue el gobierno de Violeta, digo, para buscar la estabilidad. Pacto con Ortega. Claro. Por Alemán, por buscar la estabilidad, pactó con Ortega. Bolaño, sí, para destruir a Alemán, pactó con Ortega, sí, y conseguir estabilidad, según ellos. Entonces, en nombre de la estabilidad, no, es que no estamos aquí se ha permitido que Ortega haga lo que le da la regalada gana. Es que mira, sinceramente la estabilidad no es el término correcto. Lo que tiene que tener aquí es tranquilidad en este país para los pequeños comerciantes, para los pulperos, para todos los nicaragüenses, y que puedan sentir que su esfuerzo va a ser valorizado y se va a preservar. Mi trabajo va a ser darle garantía a mis compatriotas que su trabajo no lo van a perder en 1 año o en 2 años. Y eso va a traer que eventualmente un régimen con las características actuales no tenga futuro en Nicaragua. Por eso te digo, mi trabajo es dar tranquilidad y contener lo que puede ser esa extraordinaria capacidad que han demostrado para desestabilizar. Ahora, decíamos, señor Álvarez, en su homilía del domingo, que los candidatos deberían de hablarle con la verdad al pueblo, ¿verdad? Y yo lo vengo diciendo en mi programa desde hace semanas, que no subestimen al pueblo de Nicaragua. Por supuesto. ¿Verdad? Vos dijiste en tus intervenciones, en tu respuesta, que para cambiar este país se van a necesitar por lo menos 2 o 3 periodos, que vos vas a llegar y te vas a ir, ¿verdad? 5 años y le toca al siguiente continuar con lo que logrés construir si llegas a ser presidente de este país. Eso es hablarle con la verdad. O sea, aquellos que están creando falsas expectativas, sí, de que esto va a de creer de que llegar el 10 de enero, tomar posesión y el día siguiente ya cambiaste todo, eso es ilógico, pues. O sea, o sea, ¿cómo va a ser el presidente? ¿A quién va a juramentar? A Chico Díaz, al actual jefe de la policía. Va a aumentar a toda esa cúpula de cómplices de asesinato. Va a decir, supongamos que le ordené a tu fiscal acusarme a Ortega, mandarme a Ortega a echar preso mañana mismo. ¿Qué juez te va a firmar eso? Jaime, esa realidad, vos dijiste algo ahorita, termino mi pregunta, porque vos dijiste, aquí la justicia se va a ir, y me llamó mucho la atención, se va a ir construyendo de acuerdo a cómo vayamos fortaleciendo, reconstruyendo el Poder Judicial. Y eso yo creo que es muy importante que el pueblo sepa, para que la esperanza no se pierda en primer lugar, pero que haya expectativas reales. Que haya realismo. Que haya realidad en lo que vayamos haciendo en este país. Mira, yo honestamente, a mí siempre me dicen, ¿cómo vas a contestar esta pregunta de lo que vos dijiste en tal momento? ¿Con la verdad? Sí, yo me siento muy a gusto con la verdad, con mis deficiencias, con mis virtudes. Inclusive creo, Jaime, que yo lo que dije no fue ni siquiera 2 o 3 gobiernos, yo creo que en un momento dado dije hasta de generaciones. Porque ¿cómo vas a erradicar esa herencia de nuestra historia, que es tan profunda? Yo antes me solía decir, y ahora hay que cambiarlo, que cada nicaragüense llevaba dentro un pequeño Somoza, ¿verdad? Y que el gran peligro éramos nosotros, y que por eso es que había que crear sociedades con instituciones fuertes para parafrasear al gran Lincoln, que los mejores ángeles de nuestra naturaleza humana surgieran, porque hay diablos y hay ángeles, y nosotros en nuestro corazón llevamos esa lucha permanente. Y por eso es que yo creo más en las instituciones que en las buenas intenciones. Porque yo soy el primero en reconocer que todos llevamos esos diablos y esos ángeles. Y es la institucionalidad la que hace que prosperen los ángeles o los demonios. Arturo Cruz, como analista, ha asesorado al sector privado. Fuiste catedrático del INCAE, digo fuiste pues porque ahora ya está en política. Todavía somos pues, ya de pronto me voy a tener que separar. Pero le has dado clases a las cúpulas a estudiantes, ¿verdad?
los cuales la mayoría ahora son jefes, CEO de grandes empresas, a presidentes, etcétera. Pero te han visto vinculado con los grandes capitales, con los poderosos, pongámosle. Hay gente que te he dicho, ¿será Arturo Cruz el candidato de los ricos, de la burguesía de este país, o el candidato de todos los nicaragüenses? ¿Sabe Arturo Cruz valorar lo que sufre la señora de los mercados, vos que hablaste ahora de los mercados, el taxista, el campesino, la gente más humilde, que es la gente que más está sufriendo, y la más indefensa? Sí. Entonces, Sí. ¿cómo decirle a esa gente Sí. que Arturo Cruz no va a ser el candidato de los burgueses y la oligarquía de este país, y va a ser el candidato, va a ser el presidente de todos? Vos no tenés idea de la empatía que desde niño mi papá me dio hacia los más necesitados. Perdóname que insista en eso, porque es verdad. Yo tenía un padre hipersensible a esa situación y siempre me hablaba de eso todo el tiempo. Tan así que muchas veces me hizo ser más realista a una edad que tal vez no debería haber sido así, por decirme, no existe, por ejemplo, el niño Dios. Existe Dios, por supuesto, porque él era muy católico, pero el niño Dios, porque yo le preguntaba, papá, ¿por qué es que a mí me trae un regalo y no al niño de al lado? Y me dijo, ¿por qué? Y me enfrentó a los 6 años a la realidad. O sea, yo lo que te quiero decir es que desde niño yo tengo una educación en ese sentido, gracias a mi padre, muy, muy fuerte. Y yo siempre he tratado a cualquier nicaragüense, independientemente de su estatus social, de su ingreso, de su nivel de educación, con una gran cortesía. Y lo seguiré haciendo. Y con una gran empatía. Yo siento por la gente. Y lo digo de verdad. Este es un pueblo... O sea, a la hora de gobernar... A la hora de gobernar. Vos tenés que gobernar... Entre los intereses de los grandes capitales y los intereses de los más necesitados. ¿A dónde se va a inclinar la balanza de Arturo? Por supuesto que los más necesitados, por el amor de Dios. Yo siempre he dicho lo siguiente, oí esta expresión mía: el Estado para el pobre, el mercado para el empresario. Mirá lo que te estoy diciendo. Y yo creo muchísimo en la frase de Monseñor Álvarez, cuando él dice que él sueña con una Nicaragua donde todos nos podemos sentar en la misma mesa y que el lugar principal en el cual todos debemos coincidir es en el pobre. Por supuesto que creo en eso. Y esa es una frase que siempre llevo conmigo y la utilizo en los discursos que di en el 2019. Yo cerré con eso porque lo creo. Para terminar, porque sé que tenés una agenda apretada. Además, permitime, un ejercicio de 1 hora contigo es un ejercicio de 2, 3 horas. Por lo general nos volamos más tiempo, pues, pero estoy claro. Vamos a ver a Arturo ahora que ya es precandidato y metido en la política, recorriendo el país, compartiendo, platicando con la gente de los diferentes sectores, aprendiendo de ellos, claro, que esa es la mejor universidad, sí, la universidad de la vida. Vamos a ver a Arturo. Claro que sí, y me encanta que me lo digas de esa forma, aprendiendo. Porque hace que un par de meses fui a una comunidad campesina cerca de Matagalpa y tuve con ellos 4 horas, que me conmovió inmensamente, profundamente me conmovió. Y me preguntó mucha gente, ¿y qué conversaste por 4 horas? Yo les dije, no, yo llegué a escuchar. Y cada minuto que tuve con ellos fue una gran lección. Y sinceramente me dio una sensación de humildad y de pequeñez. Y te lo digo de verdad, fue tal vez una de las experiencias que más me ha cambiado en mi vida. Cuando uno empieza a recorrer el país, uno se da cuenta. Y te das cuenta de la nobleza de la gente. Y que nosotros no estemos a la altura de esa nobleza, me daría vergüenza. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Comentarios finales. Gracias por tenerme acá. Y te leí el libro, La impronta de la colonia, con la esperanza que lo leamos. Lo vamos a leer, lo vamos a leer. Y te voy a preguntar en el próximo programa. Gracias. Vamos a ver la próxima vez. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Arturo Cruz, precandidato a la presidencia, la Alianza Ciudadana, porque ahí donde... No me he inscrito todavía. Pero ahí vas a hacer, pues. Ahí va a ser tu opción. Nos vemos mañana. Te quiero decir, y con mucho orgullo. Ok, nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Gracias.